saludo muy breve y la bienvenida a Punto Data. Ese es el espacio del proyecto Buscar Ruidos que dedicamos a los asuntos clave de la geopolítica actual. Hoy vamos a ir directamente al grano sin rodeos. Hola, ¿qué tal? Sí, hoy la misión de este análisis está clarísima. Lo hemos titulado La anatomía de la inteligencia, de los Transformers a los agentes de 2026. Eso es. Y, el objetivo hoy es trazar un poco el recorrido tanto histórico como político de la inteligencia artificial. Desde esos primeros hitos fundacionales recientes hasta, este panorama geopolítico tremendo que tenemos en 2026. Claro, porque es vital entender cómo una tecnología que, en principio, era solo de procesamiento de datos, ha terminado por convertirse en un actor de poder global, o sea, sentada en la mesa de las decisiones geopolíticas. Totalmente. Pero para entender cómo hemos llegado a ese nivel de poder, creo que primero hay que entender el cambio técnico. El momento exacto que lo desencadenó todo. Y para eso tenemos que viajar a 2017. Exacto, a 2017. A ese momento en el que unos investigadores de Google plantean una arquitectura nueva y publican aquel concepto revolucionario de solo necesitas atención. Ostras, el famoso mecanismo de atención. Para explicar esto de forma sencilla a quienes nos escuchan, a mí me gusta usar una analogía. Imaginemos una biblioteca inmensa, colosal, pero que está completamente a oscuras. Buena imagen. Pues hasta 2017, las máquinas que intentaban leer lenguaje iban por esos pasillos a oscuras con una linternita enana. Leían palabra por palabra. Entonces, claro, llegaban al final de un párrafo largo y... Y el sistema informático ya había olvidado el principio del texto. Tal cual. Tropezaban con el contexto constantemente. Y de repente llega este mecanismo de atención, esta arquitectura llamada Transformer, y es como si alguien encendiera la luz principal de esa inmensa sala. Sí, es una revolución absoluta. Porque para entender ese salto hay que aclarar cómo lee una máquina. O sea, los ordenadores no leen palabras completas con significado, como hacemos los humanos. Rompen el texto en fragmentos que se llaman tokens. Tokens. Vale. Eso es. Un token puede ser una palabra, pero muchas veces es solo una sílaba o unas letritas juntas. Y lo que hace este mecanismo de atención es crear un mapa matemático enorme. Un mapa de atención. Exactamente. Calcula qué relación matemática tiene cada token con todos los demás de la frase, a la vez. Claro, volviendo a la analogía, es como un lector humano que, de un solo vistazo, enfoca la vista en las palabras clave para captar el sentido de toda la frase, sin ir tropezando palabra por palabra con un diccionario. Y fíjate, la consecuencia técnica de eso fue brutal. Porque al no tener que leer en orden, uno tras otro, el entrenamiento de las máquinas se pudo paralelizar. O sea, hacer muchas operaciones a la vez. Claro, en vez de un procesador atascado durante años, podías poner a miles de procesadores trabajando al mismo tiempo. Esto redujo drásticamente el tiempo y los costes computacionales y abrió una puerta enorme. ¿La puerta a la tiranía de la escala? Porque claro, si este modelo matemático es tan sumamente eficiente, pues la industria pensó, oye, ¿qué pasa si le damos de comer absolutamente todo Internet? 2020 es el momento en el que aparecen modelos gigantescos, como aquel famoso GPT-3, con 175 millones de parámetros. Madre mía. Aclaremos el término. 175.000 millones de parámetros. Para visualizarlo pedagógicamente, los parámetros son como los ajustes internos, ¿no? Como unas ruedecitas o engranajes matemáticos dentro de la red neuronal. Sí, son las conexiones que se van ajustando. Y claro, al aumentar tantísimo la escala, la cantidad de datos, lo cambió todo. Aparece el concepto de Few-Shot Learner. Que traducido sería algo así como aprendizaje con pocos ejemplos, ¿verdad? Eso es. Antes, si querías que un programa tradujera o hiciera resúmenes, tenías que programarlo específicamente para esa tarea, con un código larguísimo. Pero al inyectarle terabytes de texto, o sea, libros, artículos, webs enteras, los modelos de repente podían traducir o programar código con solo ver un par de ejemplos en ese mismo instante. Una locura. Pasamos de enseñarles reglas gramaticales a que lo deduzcan todo por estadística. Tal cual.
Pero ojo que esto tiene un coste que hay que contextualizar políticamente. Entrenar estas arquitecturas gigantescas no es gratis. Requiere miles de procesadores funcionando durante meses a pleno rendimiento. Y consumiendo una cantidad de electricidad y de agua para refrigerar que es, bueno, tela. Y megacorporaciones pueden sostener. Y eso concentra el poder a un nivel nunca visto. Quien tiene la energía y los servidores manda. Pero a ver, llegados a este punto a mí me surge una duda enorme. Un desafío intelectual, diría yo. Cuéntame. Si esta inteligencia artificial le estamos inyectando más y más datos textuales a lo bestia, pero sin enseñarle realmente gramática, ni cómo es el mundo físico, ni qué es una manzana o qué es el dolor, la pregunta es, ¿estamos ante una máquina que está comprendiendo el mundo? ¿O simplemente es un ilusionista estadístico que sabe adivinar estupendamente qué palabra toca poner a continuación? Crítico y ético de nuestra era. De hecho, ahí es donde chocan dos visiones diametralmente opuestas sobre qué es exactamente esta tecnología. Pues vamos a entrar en ese choque, porque es fascinante. La primera visión, si no me equivoco, es la del agente decisor. La perspectiva macrohistórica de autores como Yuval Noah Harari. Eso es. Harari y otros analistas sostienen que la IA no es una simple herramienta. Claro, no es como un cuchillo o la imprenta o un martillo. Exacto. Un cuchillo no decide a quién cortar, pero la inteligencia artificial sería el primer invento humano que funciona como una red inorgánica, o sea, basada en silicio y no en el carbono de nuestros cerebros, y que es capaz de tomar decisiones y generar ideas por sí misma. Funciona como un agente. Y para que nuestra audiencia entienda el contexto sociopolítico de esto, porque no es ciencia ficción, hay un caso documentado terrible, lo que ocurrió en Myanmar, en la antigua Birmania, entre 2016 y 2017. Sí, un ejemplo clarísimo y muy duro. Resulta que el algoritmo de una de las principales redes sociales tenía un objetivo puramente matemático, que era maximizar el tiempo que los usuarios pasaban mirando la pantalla. Puro rendimiento económico. Claro, vender más anuncios. Pero el sistema dedujo por sí solo que la indignación y el odio retenían más la atención. Así que, operando como un agente decisor sobre qué contenido mostrar, terminó amplificando la violencia étnica contra la minoría rohinyá. Y alteró por completo la geopolítica de un país. Tomó decisiones para cumplir su objetivo matemático, sí. Pero aquí, y esto es muy importante, hay que hacer una aclaración conceptual estricta. Te escucho. Hay que separar la inteligencia de la conciencia. Ah, ya. O sea, la inteligencia es la capacidad de cumplir objetivos, de resolver problemas. La consciencia es la capacidad de sentir dolor, empatía, odio. La IA de Myanmar no tenía sentimientos racistas. No odiaba a nadie. Para nada. Tomó decisiones estadísticas para maximizar una métrica y el resultado fue letal. Es muy inteligente para cumplir metas, pero no tiene ninguna conciencia. Ostras, es que visto así asusta bastante. Esa idea de un agente inorgánico tomando decisiones a nivel global. Pero bueno, frente a esta visión de Harari, tenemos la segunda perspectiva, que viene de la crítica interna de la propia industria tecnológica, ¿verdad? Sí, y es fundamental para equilibrar el análisis. Es la visión de investigadoras en ética algorítmica como Emily M. Bender y Timnit Gebru. Ellas plantean que estos grandes modelos de lenguaje, los LLM, no tienen en absoluto un modelo de mundo. O sea que no entienden nada de lo que dicen. Exacto. Y para explicarlo de forma muy gráfica y pedagógica, acuñaron el término loros estocásticos. Loros estocásticos. Es un concepto buenísimo, pero a ver, vamos a desgranarlo. Estocástico significa basado en el azar y la probabilidad estadística, ¿no? Eso es. La teoría dice que estas redes gigantescas solo ensamblan formas lingüísticas que han visto millones de veces en su base de datos de entrenamiento. Simplemente calculan la probabilidad matemática de la siguiente palabra. Son loros repitiendo estructuras humanas, pero no tienen ningún acceso al significado real de esas palabras. Ya, pero fíjate, si le pido que me escriba un ensayo de física cuántica y me lo clava, a mucha gente le costará creer que solo es un loro probabilístico ciego al significado. Claro, el espejismo de coherencia es total. Pero el peligro político de esto, el peligro hegemónico, es brutal. Porque claro, si estos loros se dedican a tragar absolutamente todo lo que hay en Internet para entrenarse... Se tragan todo el racismo, el machismo, los sesgos y la visión hegemónica occidental que inunda la web. Tal cual. Y luego lo replican y lo amplifican.
Y el gran problema es que lo disfrazan de respuestas súper coherentes, pulcras y aparentemente objetivas. Es que claro, te lo dice una máquina con interfaz limpia y parece la verdad absoluta. Y hay un ejemplo de esto que a mí me parece revelador y dramático. El caso de las herramientas de traducción hace unos años. Un trabajador palestino subió una foto a sus redes apoyado en una excavadora en la obra. Sí, recuerdo el caso. Y puso el texto «Buenos días» en árabe. Algo totalmente inocuo. Pero claro, el sistema automatizado, actuando como un loro estocástico sesgado por las bases de datos masivas occidentales... Donde, por desgracia, el árabe suele aparecer en contextos de conflicto en Internet. Exacto. Pues el algoritmo lo tradujo erróneamente al hebreo como «atacadlos», y las fuerzas de seguridad lo arrestaron basándose en la traducción de la máquina. O sea, un error estadístico provocando una detención en el mundo físico. Es tremendo. Y fíjate cómo aquí dialogan y tensionan las dos visiones. Por un lado, sabemos que son máquinas estadísticas, loros ciegos al significado, Sí. pero por otro lado operan como agentes inorgánicos cuyas predicciones estadísticas, por muy ciegas que sean, están rediseñando la política y la economía mundiales. Claro. Y entonces llegamos a la gran conclusión de este análisis. Porque, situados ya en este año 2026, la realidad ineludible es que ya convivimos con estas inteligencias. Están en todas partes. En nuestros espacios de trabajo, en los sistemas de educación, en la gestión de los gobiernos. Entonces, la pregunta es obligada. ¿Cómo nos posicionamos ante esto sin caer en el pánico tecnológico ni en una sumisión ciega a lo que diga la máquina? Pues para responder a eso es vital introducir el concepto de la cointeligencia, una perspectiva muy trabajada por investigadores como Ethan Mollick. Cointeligencia. Suena a colaboración. Literalmente. Exige un cambio de paradigma total. Tenemos que dejar de ver a la inteligencia artificial como un simple buscador glorificado, o peor aún, como un oráculo infalible al que le hacemos una pregunta y obedecemos lo que escupa. Nada de externalizar el pensamiento crítico, vamos. Exacto, no se puede delegar el pensamiento. Hay que empezar a interactuar con ella colaborando activamente. Fíjate, hay un ejemplo práctico sobre esto extraído de la gestión de información que me parece brillante. Imagina que tienes que analizar un montón de documentos complejos. En lugar de decirle a la máquina, hazme un resumen pasivo, aplicas esta cointeligencia asignándole un rol específico. Cuéntanos, ¿cómo sería ese comando? Pues le podrías decir, a partir de ahora, asume el rol de mnemosine, la antigua musa griega de la memoria. Tu tarea no es pensar por mí, sino rastrear todos estos textos y ayudarme a tejer conexiones históricas o patrones estadísticos creativos que a mí, por mi limitación de memoria biológica, se me hayan podido pasar por alto. Es un enfoque fantástico, porque ahí estás utilizando la fuerza bruta estadística del modelo para conectar piezas de información lejanas en segundos. El famoso mecanismo de atención trabajando a mi favor. Pero la fricción intelectual, la responsabilidad ética de evaluar si esa conexión tiene sentido real en el mundo humano, te la quedas tú. Estás colaborando con la máquina, no dimitiendo de tu inteligencia. O sea, manteniendo el timón humano en todo momento. Pues creo que hemos hecho un viaje exhaustivo y fascinante. Vamos a hacer una recapitulación muy sencilla, un listado verbal rápido de los puntos fundamentales de nuestro análisis de hoy para quienes nos sintonizan. Me parece perfecto. Pues punto 1. Hemos visto la arquitectura del mecanismo de atención de 2017, que fue la chispa, el salto técnico que permitió a las máquinas captar el contexto. 2. El poder abrumador de la escala y los datos masivos, con ese enorme coste energético y de concentración de poder geopolítico. 3. Ese intenso debate entre, por un lado, el impacto real de los agentes algorítmicos tomando decisiones en plataformas globales y, por otro, el peligro de los sesgos hegemónicos que arrastran estos loros estocásticos. Eso es. Y 4. Para cerrar, la necesidad vital, la urgencia, diría yo, de que los humanos aprendamos a ejercer esa cointeligencia para colaborar activamente con esta nueva red inorgánica. Un resumen impecable. Y con esto llegamos al final. Invitamos a todas las personas que nos han acompañado hoy a suscribirse al canal del Proyecto Buscarruidos. Así podrán seguir desgranando junto a nosotros las claves de la geopolítica y el impacto tecnológico en las futuras emisiones de Punto Data. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Gracias y un saludo.